¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, ¿ya? Ah, voy a tomar asistencia. Candia, Serna, Presente, profesor. Bueno, Candia, profesora. ¿cómo estás, Candia? Serna, Córdoba, Cruz, Fuentes, Grimaldo, Grimaldo, presente. Buenas noches, mis. ¿cómo estás? Guerrero, Guamán, Buenas noches, profesora presente. ¿cómo estás? Laki, Buenas noches, profesora presente. ¿cómo estás? Machaca, Mesa, Presente, mis buenas noches. ¿cómo estás? Miranda, Presente, mis buenas noches, doctor. ¿cómo estás? Debo tener una falta de la semana pasada porque no tenía luz, se me había cortado 2 días, no tenía nada de luz, Miss, y no podía conectarme. Ya listo, Miranda. No te preocupes. Por favor, Miss. Ya, ok. Pinella, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Poma, Preciado, Soto, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo Profesora, estás? la compañera Magali me ha llamado, me acaba de llamar que la luz se ha ido en su casa y no tiene internet. Magali Cruz Facundo. Ah, ya, listo. Ya, listo, Soto. Muy bien. Ujú, muy bien. Valencia. Muy bien, vamos ahora sí a empezar, ¿ya? Listo. Miss, disculpa, buenas noches. Recién acabo de ingresar. Serna. Serna. Sí, Miss. Listo, Valencia, buenas noches, mis presentes. listo, Valencia, muy bien. Ya está. Ahora sí. Entonces, vamos a continuar para poder finalizar el tema de lo que es comunicación en salud. Ya nosotros la semana pasada habíamos trabajado todo lo que se refiere a lo que es el perfil de la audiencia, ¿no? A ver, no sé si se puede visualizar la perfilación de la audiencia en donde la persona, o bueno, nosotros en este caso tenemos que escoger o preguntarnos, analizar, ya planificarnos para poder ver a quiénes vamos a educar, ¿no? Con quiénes nos vamos a comunicar para poder hacer llegar nuestro mensaje. Ya habíamos visto, inclusive varios de ustedes ya habían hablado acerca del tema, faltaban algunos que de repente a ver si hoy día pueden realizar su perfilación de la audiencia para que tengan su nota, ¿no? De la práctica de la semana anterior. Listo. Entonces, vamos a continuar. Habíamos visto también la selección de la estrategia y esto viene a ser base para lo que vamos a continuar más adelante, ¿no? También habíamos visto las reglas de las 7C y nos habíamos quedado, si no me equivoco, sí, en lo que eran las prioridades en salud, o sea, los temas que mayormente se le deben dar prioridad al momento de educar.
Guerrero, sí, sí, llamé Guerrero, pero no estabas, no me contestaste. Ya listo, ya te tomé asistencia. Entonces, como les decía, los temas que se les tiene que dar prioridad, ¿no? Dentro de las cuales seguramente algunos de ustedes ya tienen pensado qué es lo que van a hacer, ¿no? Acerca de lo que es salud sexual y reproductiva, que hay muchos temas que podemos incluir dentro de este tema primordial, como es, por ejemplo, planificación familiar, métodos anticonceptivos, lo que es la prevención del VIH-Sida, cómo debe ser los controles prenatales, los cuidados durante el parto, después del parto, cuánto tiempo dura, qué cuidados debe tener la madre, por ejemplo, lactancia materna, el cuidado del ombligo en el niño. Entonces, hay muchos temas que nosotros podemos incluir. El control de crecimiento y desarrollo para poder verificar si ese niño está creciendo adecuadamente, si tiene una buena alimentación, si es que no tiene ningún otro problema, como por ejemplo problemas adjuntos, como el caso de la pérdida de la vista, pérdida de la audición, otros problemas, por ejemplo, enfermedades transmisibles o no transmisibles que pueden pues ayudar también a un déficit del crecimiento y del desarrollo. Por ejemplo, lo que es la anemia, lo que es la parasitosis, falta de vitaminas, ¿no? Entonces todo eso se puede incluir. Miren, de un solo tema podemos sacar varios a la vez, ¿no? Y pueden escoger ustedes, dependiendo cuál es el tema de salud que se dé con mayor frecuencia en su comunidad, en el lugar donde ustedes se encuentran, en el lugar donde viven, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis partiendo de nuestra propia familia, ¿no? Y después de nuestra familia ver cómo está nuestro entorno. Y de ahí nosotros podemos sacar el tema que podemos priorizar, ¿no? También tenemos lo que es maltrato infantil y no solamente el maltrato infantil, sino también en las personas adultas, la violencia intrafamiliar. Recordemos que en salud no solamente tratamos temas específicamente de enfermedades, sino también nos podemos abocar a lo que son las enfermedades de la salud mental, porque esto tiene consecuencias más adelante, ¿no? Problemas con lo que es el consumo de sustancias psicoactivas. Psicoactivas, ¿qué significa? O sea, que alteran el sistema nervioso, ¿no? Y que a la larga puede perjudicar la salud. Como por ejemplo, lo que es el tabaco, el alcohol, también puede ser, por ejemplo, algunos medicamentos, ¿no? Que mal utilizamos para poder descansar, ¿no? Y que son recetados muchas veces sin un control específico. Y a veces la persona puede volverse dependiente de estos medicamentos, ¿no? Entonces hay que informar sobre algunas sustancias o sobre algunos medicamentos psicoactivos. También las drogas, ¿no? Las drogas, bueno, se incluyen también los medicamentos. Ojo, los medicamentos vienen a ser drogas, pero aquí vamos a hablar también de las drogas ilegales, como viene a ser la pasta básica de cocaína, el opio, lo que es, por ejemplo, el LSD, ¿no? Ya todas esas vienen a ser pues ilegales, ¿no? Y que pueden generar dependencia. También hablamos de las enfermedades inmunoprevenibles, enfermedades que pueden ser no necesariamente infecciosas, sino que se adquieren. La diabetes, hipertensión, lo que es la ceguera, lo que viene a ser problemas con la tiroides, asma, esas no se contagian, sino que se adquieren, ¿no? La gastritis, úlceras, hay tantas en realidad, problemas cardiovasculares. También pueden escoger, miren, ahí se les está dando varias ideas para que ustedes puedan escoger el tema que van a desarrollar. Acuérdense que una vez que ya escogen el tema, ya ese tema no lo pueden estar cambiando.
Por eso van a tener tiempo para pensar, para poder analizarlo y ya se les está dando pues unos indicios de cuál tema ustedes pueden ir escogiendo, ¿no? Yo les recomendaría que tengan dos opciones. Por ejemplo, a ver, yo, ¿qué veo más en mi comunidad? ¿Qué problemas? Por ejemplo, dentro de las infecciones respiratorias, yo veo que aquí se da bastante lo que son las bronquitis, ¿no? Pero no solamente voy a escoger bronquitis, voy a escoger otra. A ver, la faringoamigdalitis. Ya está. Ahí tengo dos opciones, mi opción A y mi opción B. ¿Por qué? Porque el día que ustedes, que yo les pregunte qué tema deseas desarrollar, entonces si por ejemplo se repite, hay alguien que yo llamo y ya dijo bronquitis, entonces la persona ya tiene su opción B, ¿no? Para no repetir los temas, porque en realidad hay cantidad de temas. Hay un sinfín de temas de salud de los cuales nosotros podemos hablar, ¿no? Listo. También tenemos lo que es la detección precoz en cualquier tipo de cáncer, no solamente en el cérvico uterino o el cáncer de cervix. Puede ser el cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de próstata, ¿no? Cáncer de colon. Entonces, miren, ahí tienen un montón. Después también tenemos todas las enfermedades que tienen que ver con los vectores, o sea, por ejemplo, enfermedades producidas por los roedores, enfermedades producidas por los insectos, como el dengue, la malaria, fiebre amarilla, ¿no? Los roedores tenemos, por ejemplo, lo que es la leptospirosis, tenemos lo que es por ejemplo, la fiebre tifoidea, ¿no? Entonces hay varias. También puede ser, pues, en el caso de lo que es hay enfermedades producidas específicamente por agua y alimentos contaminados. O también alimentos, por ejemplo, la carne. La carne puede tener parásitos, al igual que el pescado, el tener mascotas que no se desparasiten cada cierto tiempo, pueden llevar o conllevar a infecciones parasitarias, ¿no? Listo. Y dentro de las infecciones parasitarias, ¿cuáles tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, la oxiuriasis, que es la más común en los pequeños, la yardiasis, por la Yardia lamblia, ¿no? La teniasis también viene a ser otro de los problemas parasitarios. Listo, entonces ya ahí tienen para escoger, ¿ya? Listo, entonces ahora sí continuamos. Esta partecita ya nosotros lo hemos llevado en el anterior tema, ¿no? Antes de lo que es comunicación en salud. Es más, ustedes hicieron un trabajo, si no me equivoco, acerca de lo que es los 3 niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Esto ya lo han llevado en epidemiología en las primeras clases, al igual que nosotros lo hemos reforzado. Pero para que quede bien fijo y nunca se olviden, nosotros en enfermería llevamos o aplicamos la función de prevención en 3 tiempos. En 3 tiempos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, este viene a ser la prevención primaria. A ver, vamos a ver. Prevención primaria. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la prevención secundaria. Vamos a aplicar un ejemplo y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Vamos a ver de una enfermedad que sea bastante sencilla. Y por último, la prevención terciaria, que es lo que nosotros también realizamos. En la prevención primaria, ¿qué actividades se realizan? Se realiza, por ejemplo, lo que es la actividad promocional y preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Promocionamos la salud, promocionamos el hecho de que las personas se cuiden, ¿no? Mediante diferentes métodos. Nosotros podemos aplicar infinidad de métodos para poder promocionar la salud. O sea, esto, como ya lo habíamos mencionado, se da
antes de la enfermedad, en 3 tiempos, ¿no? Antes de la enfermedad, antes de que la persona se enferme. ¿Ya? Y también aplicamos una actividad preventiva, prevención. ¿Qué podemos hacer para poder prevenir una enfermedad, para poder evitarla? Y así nosotros pues podemos lograr que la persona se mantenga sana. Prevención secundaria durante la enfermedad. Listo. O sea, ya está la enfermedad presente, lamentablemente, pero no significa que no podemos hacer nada. Sí, sí podemos hacer muchísimo, como por ejemplo, detectar a tiempo esa enfermedad, porque toda enfermedad tiene sus síntomas y signos bastante marcados, bastante característicos, ¿no? Nosotros no podemos confundir una bronquitis con una simple gripe, o no podemos confundir una neumonía con asma. O no podemos confundir una infección urinaria de repente con una enfermedad diarreica. Entonces son dos cosas o son enfermedades diferentes. Cada una tiene una sintomatología o una manifestación diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a diferenciarlos. Si bien es cierto, no, nosotros no podemos diagnosticar como los médicos, pero nosotros al tener contacto con el paciente podemos identificar y podemos aportar para que el médico también dé un diagnóstico adecuado, ¿no? Listo. Al detectar o al lograr que se detecte o se diagnostique la enfermedad, entonces la persona va a recibir un tratamiento adecuado, un tratamiento que va a ayudar a que esa enfermedad disminuya o desaparezca. Muy bien. Y la prevención terciaria, ¿a qué se refiere? Se refiere a la etapa después de la enfermedad. Y ustedes dirán, ¿y ya para qué? Pues no, si ya ha pasado. Pero es muy importante porque todavía el proceso no ha finalizado. El paciente está convaleciente y por lo tanto requiere rehabilitarse completamente para decir, ya me curé, ¿no? Entonces es importante todavía seguir con la consejería. Ahora, si es una enfermedad crónica que no va a tener cura, entonces en este caso, pues es importante seguir la vigilancia a este paciente, ¿ya? Ay, disculpen. A ver, vamos a aplicar con un ejemplo bastante sencillo. Con una enfermedad diarreica. Una enfermedad diarreica. Ya, a ver, con una enfermedad diarreica. Ya, la enfermedad ya está, ¿no? Ay, disculpen, a ver. Aquí, para que se pueda visualizar. Listo, con una enfermedad diarreica. A ver, ¿quién me puede mencionar de manera breve qué acciones podría realizar, por ejemplo, en la prevención primaria? ¿Cómo podría prevenir o cómo podría evitar de que esa familia o de repente los más pequeños tengan diarrea? La higiene, Miss. Ajá. Dar bastante Lavado de énfasis. manos, profesora. Muy bien, Candia, muy bien, Soto. Bastante énfasis en lo que es el lavado de manos, la higiene personal, porque la higiene no solamente implica el lavado de manos, sino la higiene completa, ¿no? ¿Ya alguien más? Miss, ¿se puede poner alimentos saludables que ayuden a mantener la salud adecuada Ya, muy bien, para evitar la Grimaldo. diarrea? Muy bien, Grimaldo, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de su compañero, está hablando específicamente de cómo informar a la población para una preparación y una manipulación adecuada de los alimentos, ¿no? Porque depende muchísimo también cómo nosotros
vamos a preparar estos alimentos. Si nos lavamos las manos, si lavamos adecuadamente los vegetales, si los servimos bien o de repente, porque hay ciertas enfermedades que se pueden dar por alimentos que están semicrudos, ¿no? Ya, a ver, ¿algo más? ¿Qué más? A ver, mientras van pensando, por ejemplo, en lo que decía de los alimentos, ¿no? Si una persona consume, hay personas que les gusta, por ejemplo, la carne a término medio, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente si es que esa carne, que viene a ser el músculo del animal, tiene parásitos enquistados, de repente, ¿no? Entonces, eso puede llegar a nuestro tubo digestivo. Como en el caso de la carne del cerdo, la carne de res, ¿no? Puede tener ese tipo de organismos, ¿no? También, por ejemplo, una mala manipulación de lo que es el huevo, si no se lava adecuadamente, ha sido manipulado, ¿no? Muchas veces, entonces esto puede también traer enfermedades como la salmonela, ¿ya? Entonces, imagínense, ¿no? Por ejemplo, los vegetales, algunas frutas, especialmente las que han tenido contacto con tierra, hay que lavarlas bien porque pueden tener o pueden haber sido regadas de repente con agua contaminada, ¿no? Entonces, lavarlos bien antes de consumirlos y así vamos a evitar pues estas enfermedades. Perfecto, entonces de esa manera promocionamos la salud, ¿no? Prevenimos, evitamos. Listo. Ahora, en la prevención secundaria, ¿qué actividades podríamos realizar? Primero, tenemos que saber cuáles vienen a ser las manifestaciones de las enfermedades diarreicas. ¿Qué manifestaciones va a presentar el niño, el adulto o el adulto mayor? Dolor estomacal, Ajá, dolor abdominal, muy bien, ¿qué más? Baja de peso, pierde Ya líquido. va a perder líquidos, o sea, se va a deshidratar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Una deshidratación, Miss. Ajá, deshidratación, que se puede manifestar, puede pasar desapercibido o si ha pasado muchas horas o de repente inclusive días, puede volverse marcado, ¿no? ¿Qué más? Lo principal, ¿qué es lo que hay en una enfermedad diarreica? Que no me lo han dicho, miren, es algo bien obvio. ¿Por qué se produce esa deshidratación? ¿Cómo se pierde el líquido? Con estar yendo cada momento al baño, Miss, ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? defecar cada momento. Tiene diarrea, ¿no es cierto? Entonces tiene deposiciones líquidas, claro. Y cuando tiene deposiciones líquidas, la consistencia es líquida y es más de 4 veces al día, entonces ya se considera una diarrea, ¿no? Entonces es la manifestación principal. Entonces, si ya la persona tiene estas manifestaciones, tiene dolor abdominal, tipo cólicos en el abdomen, se ha deshidratado, tiene diarreas, tiene fiebre quizá, entonces ya nosotros podemos ir sospechando. Entonces, muy bien, ahí ya teniendo las manifestaciones, ¿qué acciones puedo hacer? Ahora sí. Ir al médico. Ir al médico, claro, inmediatamente. Nosotros no podemos demorarnos mucho tiempo, ¿no? Otro, ¿de qué manera se puede detectar que es una diarrea? Es una enfermedad diarreica. Miss, que recupere sales. Ya, muy bien. No, ya su compañero se fue al tratamiento ya, pero está bien, está dentro de la prevención secundaria, ¿no?
En este caso, como ya se ha detectado que está deshidratado, entonces hay que recuperar sales. Pero primero hay que ver en qué grado de deshidratación se encuentra, leve, moderado o grave. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello, nosotros vamos a dar el tratamiento, ya sea por vía oral o por vía inclusive endovenosa, ¿no? A la vena directamente. Porque si es una deshidratación grave, lamentablemente la persona puede perder inclusive hasta la conciencia, ¿no? Entonces es peligroso. Listo. Entonces se recuperan los líquidos, muy bien. Si se le toma exámenes de heces, ¿no? De las deposiciones, para poder Miss, saber. por, por los parásitos también les puede dar diarrea. Sí, sí, también. Hay algunos parásitos que pueden ocasionar diarrea, aumentan el peristaltismo intestinal, ¿no? El movimiento del intestino y por eso producen diarrea. Sí, también. Entonces, por eso se le pide el examen de heces, ¿no? Para saber qué tipo de organismo es el que está ocasionando la diarrea. Muy bien, se detecta a tiempo para recibir tratamiento. Entonces, ahí estamos en la prevención secundaria. Listo. El niño o la persona de repente ha tenido una diarrea, o perdón, una EDA con deshidratación moderada. Ha tenido que quedarse en el hospital unas horas para poder ser evaluado. El médico evalúa y decide darle de alta. Entonces ahí ingresa la prevención terciaria. ¿Qué cosas se hace en la prevención terciaria? Ya la persona ya se va con su tratamiento para que continúe. Ahí empieza la hidratación nuevamente, Miss, Claro, tiene que con hacer los sueros. con el suero, se le tiene que dar las recomendaciones, cómo debe tomar el suero, cada cuánto tiempo, si es que presenta signos de alarma, si es que de repente la persona, y todo esto lo tenemos que investigar también. Si estamos dentro de la comunidad, nosotros tenemos que ir a visitarlo, ¿no? ¿Por qué? Para saber si es que de repente tiene mascotas, otros tipos de animales, si de repente no utiliza una buena higiene, entonces lamentablemente si esto sucede, puede volver a aparecer la diarrea, ¿no? Entonces hay que dar énfasis en ese aspecto. Muy bien, entonces ahí está los tres niveles. ¿Y en los tres actuamos? Claro que sí, es muy importante. Educamos sobre todo, ¿ya? ¿Cómo hacer una educación en la comunidad? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Primero tenemos que investigar a la comunidad. Eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Por ejemplo, en su entorno. Tienen que investigar, analizar qué hay, qué no hay. Por ejemplo, a ver, supongamos, de repente yo vivo en un lugar donde no hay agua potable, viene el camión cisterna. De repente es un lugar donde hay demasiado polvo, es un lugar donde de repente hay demasiadas mascotas, entonces yo tengo que investigar, tengo que observar, ¿no? Todo lo que posiblemente pueda ser un factor de riesgo para que produzca una enfermedad, ¿ya? Entonces, tengo que investigar, tengo que ver, tengo que ser bastante minucioso. Por eso dice, hay que investigar. Y la investigación empieza con la observación. Después ya nosotros podemos encuestar, entrevistar, las estrategias que ustedes quieran utilizar para poder, pues, de repente obtener más información. Después construir los mensajes educativos, o sea, ya aquí voy a ver cuáles son los principales problemas que se están dando en el lugar. Y voy a elaborar mi material educativo. ¿Qué material educativo?
puedo usar? Puedo usar los afiches, puedo usar de repente los gráficos, puedo hacer un periódico mural, puedo repartir trípticos, puedo hacer mis charlas educativas. A eso se refiere con el material educativo, ¿no? Formar al personal en la actividad pedagógica. Mayormente, dentro de los puestos de salud siempre hay una persona que se le denomina promotor de salud. El promotor de salud viene a ser aquella persona que pertenece al personal de salud, y que va a encargarse de toda la jurisdicción a la que pertenece ese puesto de salud, ¿no? Toda el área, toda esa comunidad. Pero ojo, una sola persona no puede hacerlo porque hay comunidades que son muy grandes. Entonces, ¿qué estrategias utiliza el promotor de salud? El promotor de salud lo que hace es capacitar a personas dentro de la misma comunidad. O sea, de manera voluntaria, lo que hace es pedirle colaboración a los famosos agentes comunitarios. El agente comunitario va a pertenecer a la misma comunidad y de manera voluntaria va a capacitarse. Y a su vez que se capacita, va a capacitar a las personas que pertenecen a su zona, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir avanzando, ¿ya? Entonces, podemos ayudarnos con los mismos integrantes de la comunidad. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Nosotros les enseñamos, les decimos cómo es que van a educar, qué materiales van a utilizar para que las personas pues confíen en nosotros. Después ejecutamos el programa. Después de habernos planificado, ya vamos a llevarlo a cabo. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a informar, o sea, dar a conocer el contenido, la información, sensibilizar. ¿Qué significa sensibilizar? Que la persona tome conciencia y pueda identificarse con el problema que nosotros estamos exponiendo. Concientizar. Concientizar no solamente para que lo tome en serio un momento, sino que cambie su actitud, ¿no? Para que cambie de repente algunos hábitos que están ocasionando que se enfermen. E interesar a la población, ¿no? Eso es lo más importante. Y por último, una vez que ya lo hemos llevado a cabo, vamos a evaluar el programa. ¿Qué tan exitoso ha sido? Si verdaderamente ha dado resultados o no, ¿no? Si en todo el proceso que nosotros hemos llevado ha cambiado a algunas personas, entonces significa que hemos tenido éxito, ¿no? No solamente que las personas repitan lo que nosotros decimos, sino que también lo realicen, ¿ya? Entonces, eso es positivo, definitivamente. Listo, a ver, vamos a continuar. Entonces, hay diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar, ¿no? Y hay diferentes también tipos de educación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, es más fácil educar a una sola persona, hacerle conocer o hacerle llegar nuestra inquietud, hacerle llegar pues para concientizarlos la información, ¿no? Pero más difícil es educar a un grupo grande, hacer educación colectiva, como dice aquí, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser las estrategias para poder hacer una educación colectiva? Primero, hacer el diagnóstico de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso?
al igual que lo que nosotros decíamos al inicio acerca de la investigación. O sea, yo voy a investigar. Claro, pero aquí se le conoce como diagnóstico de salud de la comunidad. ¿Y en qué consiste esto? Nosotros vamos a llenar un formato en el cual vamos a realizar una investigación familia por familia, ¿no? En un sector determinado. Vamos a sacar una muestra, ¿no? Es parte de la investigación. Si, por ejemplo, dentro de una comunidad viven 300 familias, que ya de por sí es bastante, 300 familias, ¿cuánto voy a sacar? De repente voy a sacar una muestra de 50 nada más, ¿no? Voy a escoger al azar 50 familias para poder saber cómo viven en la mayoría, ¿no? De ellas. Listo. Entonces, voy a llenar mi formato. ¿Y en qué consiste este formato? Que viene a ser el diagnóstico de la comunidad. Consiste, por ejemplo, en lo que es saber cómo es su casa, si tiene los servicios básicos como luz, agua, desagüe, si es que tiene mascotas, si de repente cómo prepara los alimentos, cómo cocina, dónde los guarda, si de repente ha tenido antecedentes de alguna enfermedad, si con el ingreso que tiene puede cubrir todas sus necesidades básicas, cómo está su alimentación, cuántos niños tiene, cuántos son menores de 5 años. Entonces se hace una investigación completa, ¿no? Bastante completa. ¿Para qué? De ahí es más fácil identificar cuáles vienen a ser los posibles riesgos que se puedan presentar más adelante, ¿no? Entonces se hace un diagnóstico de salud de la comunidad. Ahora, tomando en cuenta que los factores condicionantes, por ejemplo, la ubicación geográfica, donde se encuentran. De repente viven en una zona urbana o de repente viven en una zona rural o quizá viven en un lugar de altura o de repente viven en otra región, ¿no? Entonces, ¿eso influye? Claro que sí, especialmente por el clima, ¿no? Las condiciones socioeconómicas, como les decía, si pueden cubrir sus necesidades básicas, como viene a ser la alimentación, la salud, la educación, la vestimenta. Es importante. Y esto pues que he mencionado los básicos, porque inclusive hay otras necesidades básicas, ¿no? Porque si, por ejemplo, si no se alimenta, obviamente va a tener enfermedades. Si no, si de repente la persona no puede acceder a la salud, ¿a dónde acude si se enferma? ¿Ya? ¿Cómo pasa esa enfermedad? ¿Dónde recibe tratamiento? Si tiene acceso a un seguro, si de repente necesita pagar de manera particular, ¿no? Después a la educación. La educación también es importante. La vestimenta, ¿no? Listo. También hay que considerar los aspectos culturales, y eso ya lo hemos hablado bastante, ¿no? Mucho influye el pensamiento, las creencias de algunas personas, ¿no? El saneamiento ambiental, no solamente fijarme en una familia, en el interior, sino también en la parte externa, en todo lo que los rodea. Cómo eliminan, si es que no tienen desagüe, cómo eliminan sus desechos, cómo eliminan la basura, ¿no? Si hay quema de basura, de repente no, no pasa el camión recolector, entonces todo eso, ¿no? Puede influir. Las condiciones laborales, si tiene un trabajo fijo, si es de repente ocasional o de repente está desempleado también, ¿no? Las actitudes que toma frente a lo que es su situación, los hábitos de salud, los estilos de vida. A esto se refiere cómo se alimenta, si hace actividad física, si de repente duerme y descansa bien, si no fuma, no bebe,
¿no? O incluye otras sustancias también. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si es que en ese lugar existen líderes comunitarios, como ya les había mencionado, se refiere pues a, por ejemplo, el promotor de la salud y los agentes comunitarios, ¿ya? Y también consideramos a los grupos sociales. ¿A qué se refiere con los grupos sociales? Por ejemplo, si es que esa comunidad tiene una asociación de madres de familia, vasos de leche, ollas comunes, comedor popular, todas esas cosas, ¿no? Hay ONGs, todo eso es importante saber, porque a veces nosotros también podemos coordinar con las ONGs, ¿no? Con las organizaciones no gubernamentales que se preocupan bastante por lo que es la salud de la población y hacen campañas, ¿no? Muchas de estas personas son desinteresadas, no perciben ningún sueldo, ellos aportan, dan donaciones que pueden ser inclusive de aquí mismo del país o del extranjero, ¿no? Listo. También hay que considerar los índices de morbimortalidad, o sea, cuáles son las principales enfermedades. A eso se refiere con morbilidad. Cuáles son las principales enfermedades que se dan dentro de una comunidad y cuáles son las principales causas de muerte. Y cómo es la estructura poblacional, o sea, qué cantidad hay más de niños, de jóvenes, adultos mayores, y eso nosotros lo podemos saber también por medio de los censos, ¿no? En el último censo que se realizó, si no me equivoco, fue en el 2017, ¿no? Los recursos materiales y humanos, cómo es su vivienda y cuántas personas viven, ¿no? Ambiciones y prioridades de la comunidad. Si es que quieren seguir progresando, si desde el momento en que llegaron a ese lugar ha progresado o se mantiene igual. La sensibilización es un punto muy importante en todo lo que es la educación a una comunidad más completa, ¿no? Y es una información no muy detallada de los propósitos. En este caso, nosotros tenemos que buscarnos metas, objetivos para poder cumplirlos, ¿no? Y sobre todo despertar el interés de los habitantes. Eso es muy importante. Momentos didácticos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la planeación, y esto ya lo habíamos conversado. La planeación es importante porque considera las necesidades de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Porque yo pues no le voy a dar prioridad de repente a algo que ya lo han superado o algo que ya no se presenta. Tengo que dar especialmente prioridad a lo que más necesita. Listo. Las aspiraciones, los deseos, las condiciones locativas, o sea, yo tengo que considerar todo, 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 todo. ¿Cuántas personas voy a necesitar para poder educar a una población? ¿Van a ir 2? ¿Van a ir 3? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a un colegio? ¿Vamos a ir a una cuna, a una cuna jardín? ¿Vamos a ir de repente a un club de madres? ¿Vamos a ir a una olla común? ¿Vamos a ir al mercado? Entonces, tengo que pensar primero, ¿no? Tengo que saber qué materiales voy a utilizar, qué es lo que voy a llevar, no solamente con mi presencia nada más es suficiente, sino que yo voy a buscar la estrategia para poder llegar mediante mi rotafolio, mi afiche, ¿no? Listo, entonces voy a planificar, ¿ya? Siempre viendo en qué situaciones se pueden presentar en el futuro, ¿no? Objetivos.
El objetivo de lo que es la educación, de tener estos momentos didácticos, es trazarnos objetivos para beneficiar no solamente al educador. Nosotros como educadores nos vamos a ver beneficiados porque vamos a compartir nuestro conocimiento, pero también tenemos que beneficiar al educando. ¿Qué significa? Que esta persona que nos está escuchando nos llegue a comprender, nos pueda pues quizá eh, compartir también sus situaciones, compartir sus experiencias, ¿no? Listo. Después vamos a preparar el tema. Ya ustedes, al momento de que ya escogieron, entonces ya vamos a preparar el tema. Se elegirá la mejor manera de presentarlo. Ya nosotros, como ya hemos investigado a la población, ya sabemos, ¿no? Ay, de repente a la población no le gusta que los estén citando en horas de la tarde. Prefieren de repente escuchar una charla cuando están de repente en el puesto de salud o de repente cuando están en sus casas, ¿no? Se les puede citar, pero para un grupo pequeño, ¿no? Entonces así vamos a ir preparando. Entonces, ¿qué voy a necesitar para dar esa charla? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿En cuánto tiempo voy a presentarlo? ¿Cuánto me voy a demorar? ¿No? Si lo presento en orden, debo de tener un orden para poder presentar este tema, ¿no? Y considerar el material didáctico. El material didáctico, o sea, los afiches, los trípticos, el rotafolio que yo voy a presentar, tiene que ser algo vistoso, tiene que ser algo llamativo. No puede ser algo pues que aburra a las personas, ¿no? Y por último no, el siguiente paso viene, disculpe. El siguiente paso viene a ser la ejecución. O sea, voy a ejecutar todo lo que he planificado, todo lo que ya he previsto, ¿no? Y sobre todo al momento de ejecutar, de darse ya la actividad, tengo que hacer participar a todos. Todos tienen que participar, ¿no? Es importante para poder ir midiendo si las personas, los oyentes, me están escuchando, me están comprendiendo, si estamos llegando a ello, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Es importante recibir sugerencias, comentarios, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo. Muy bien. Hay que incluir lo que es la motivación. Ya ustedes saben que la motivación es importante para todo ser humano. Algunos necesitan más motivación que otros para poder continuar, para poder seguir, ¿no? Motivación. La conducta humana se orienta por necesidades, intereses y aspiraciones, que constituyen en su conjunto los motivos que impulsan la acción. Claro, yo me siento, por ejemplo, yo quiero, así como ustedes, quieren continuar sus estudios, están motivados a continuar, por eso están siguiendo una carrera profesional, ¿no? Los impulsa. ¿Qué va a pasar después, no? Esa es la motivación que ustedes están recibiendo. Y muchas personas ¿qué te motiva a ti seguir tus estudios? Ah, me motiva porque me gusta la carrera, me gusta ayudar a las personas. Otros de repente me pueden contestar para poder mejorar la calidad de vida de mi familia, por mis hijos. Bueno, otros me pueden decir de repente por mí mismo, para sentirme realizado, para poder saber que he culminado una carrera profesional, ¿no? Claro, entonces todo eso viene a ser una motivación. Y eso es lo que nosotros tenemos que incluir, motivar a las personas. Esa es una parte esencial en lo que es educación.
La motivación es de acción doble. El maestro estimula y despierta el interés y promueve el esfuerzo del educando por aprender. Siempre es importante que la persona que está educando motive a que siga la participación por medio de estrategias, por ejemplo, como una especie de juego, como una especie de lo que es intercambio, ¿no? De experiencias, de ideas, o felicitándolos con algunas personas con felicitaciones. Es la forma de estimular, ¿no? Y el educando realiza dicho esfuerzo movido por sus intereses y necesidades, de repente por querer aprender más, ¿no? Por querer informarse más. Y por último, la evaluación que nos va a permitir saber cómo es que está encauzado esa actividad, si es que el proceso ha dado resultados positivos o ha dado resultados negativos. Y al tener los resultados de mi evaluación, entonces no me voy a quedar ahí, no significa que ya, bueno, salió mal la forma como yo me he expresado con los demás, no. Y decir, ya, pues ahí lo dejo. No, eso más bien al contrario, me va a motivar para poder mejorar la próxima vez, ¿no? Es una forma de mejorar. Muy bien. Listo. Eso es en cuanto a lo que es comunicación en salud, ¿no? Con esto finalizamos este tema. A ver.